corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta celebración. Dispongámonos a ofrecer dignamente este santo sacrificio. Comencemos pidiendo al Señor con humildad que perdone nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ofrecemos la celebración por nuestros fieles difuntos, por el eterno descanso de María del Carmen Romero Ramírez, Andrea Ramírez Alonso, Pedro Estrada Méndez, Bartola Lara Martínez, Ana María Rodríguez Becerra, Lorenzo Rangel, Antonio Gonzalo Díaz Tamayo, Manuel López, Juan Guadalupe Negrete de la Rosa, Luis Zamora González, Cirilo Zamora Ornelas, Juan Fonseca Ortega, y por las ánimas del purgatorio, por nuestras intenciones y necesidades, por las necesidades materiales y espirituales de Eduardo Antonio Anaya, Norberto Padilla López, Marco Antonio Padilla Padilla, Mario Francisco Ávila Ortega, María Fernanda Martínez Vázquez, por la salud de Gerardo Falcón Sánchez, María de Lourdes Padilla Padilla, por la conversión de Kenia Yareli Martínez Espinosa. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a escuchar con atención la palabra de Dios.
Del segundo libro de los Reyes. El día 10 del mes 10 del año 9 del reinado de Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. La sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Sedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey. Y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y los abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Sedecías en su presencia, mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día 7 del quinto mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzaradán deportó al resto de la población y también a los que habían rendido al rey de Babilonia, y solo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores. Algún cantar de Sión, alegres cantemos. Pero, ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue el paladar a la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Meditemos la palabra del Señor. Habíamos escuchado en la primera lectura cómo el reino de Judá había sido atacado, derrotado y llevado en cautiverio. Se habían llevado al rey y en su lugar habían dejado a su tío. En aquel momento se llevan a hombres aptos para la guerra, mujeres aptas para el servicio, y dejan en aquel lugar niños, ancianos, pobres. 10 años después regresa Nabucodonosor y vuelve a sitiar Jerusalén y otra vez se vuelve a llevar a jóvenes. Pues sí, si 10 años antes eran niños, lo más seguro que 10 años después ya eran jóvenes. ¿Por qué, si había dejado a este hombre como rey, por qué regresó con gran enojo y con gran despliegue de fuerza? Porque el rey y sus consejeros hicieron y estaban haciendo pacto con el reino de Egipto para que fueran sus aliados y los protegieran contra los caldeos. Eso es lo que causa la molestia de Nabucodonosor y la posibilidad de perder aquellos impuestos, y por eso decide quitar a ese rey y ya no poner rey, dejar aquello ya más que con gobernador a su servicio, algún general. Pues ya nos dan la descripción de lo que hace el general: destruye el templo, destruye la muralla, y al rey le da un gran escarmiento. Lo hace ver cómo mueren sus hijos, y fue el último que vio porque después le sacan los ojos. Entonces, esa es la situación histórica de este relato de la primera lectura que acabamos de escuchar. Aquel último rey de la casa de David hace enojar al rey de los caldeos, y por eso viene esta situación, al grado de que al último deciden ellos escapar, huir al desierto, pero son alcanzados. Entonces, ante esta realidad, leyendo la historia del pueblo de Israel, en este periodo de 10 años, el profeta Jeremías es el que advierte al pueblo que regrese a Dios, que cumpla la alianza, que se arrepientan de sus crímenes, y el pueblo no quiere escuchar a Jeremías.
Aquellos gobernantes, aquellos jefes del pueblo no quieren confiar en Dios, quieren confiar en el reino de Egipto. Y el reino de Egipto no mete ni las manos, los deja. Estuvieron sitiados cerca de un año y aquel reino de Egipto, aquellos aliados que querían tener, ni siquiera fueron para asomarse por ahí y ayudarles. Entonces los dejaron solos. Y la enseñanza es esa: los reinos de esta tierra son pasajeros. Lo mismo dice la Sagrada Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Esa es la enseñanza. Y podemos reafirmar esta enseñanza, bendito el hombre que confía en el Señor, con el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Terminamos de escuchar el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7, y ahora en estos dos capítulos 8 y 9, San Mateo nos va a presentar el relato de 10 milagros. El primero de estos milagros, bajando inmediatamente de la montaña, este encuentro con el leproso. Aquel hombre, sabiendo que estaba en peligro de muerte, no le tiene miedo a la multitud. Es un hombre maldito, no puede acercarse a los sanos porque corre el riesgo de contagiarlos y tenían permiso, autorización para matarlo a pedradas. Aquel hombre no teme a la multitud, aquel hombre no tiene miedo a morir apedreado, se acerca a Jesús, se postra ante él, reconoce que Cristo puede sanarlo y por eso con humildad hace su súplica. No se lo ordena, no se lo exige, se lo pide: Señor, si quieres, puedes curarme. Si el pueblo de Israel, si los jefes del pueblo de Judá, de los habitantes de Jerusalén, las autoridades, hubieran confiado en Dios como confía este hombre y se hubieran postrado ante él y le hubieran dicho: Señor, si quieres, pues otra cosa hubiera sido la historia. Aún así, Dios tiene misericordia de su pueblo y lo rescata, así como rescata a este hombre. Y Jesús se acerca, no solamente quiere curarlo, sino que además lo toca. Entonces, así también el Señor se acerca a nosotros y quiere tocarnos para que seamos liberados. Cuando Jesús le dice a aquel hombre: preséntate al sacerdote y presenta los sacrificios, la ley de Moisés indicaba que tenía que inmolarse una víctima, que tenía que soltarse una paloma en señal de liberación. Había otro rito que había que hacer, ahorita se me fue la idea, pero sí es importante fijarnos en el tercer sacrificio: liberar una paloma. El que ha sido curado de la lepra tiene que liberar una paloma en señal de su propia liberación. ¿Y qué más liberación recibimos nosotros, podemos recibir nosotros, sino la del perdón de nuestros pecados, que es una lepra que corrompe, que va matando el alma hasta terminar con ella? Como la lepra hace con el cuerpo, así el pecado lo hace con el alma. Y por eso, en primer lugar, debemos reconocer que Cristo es el único que puede purificarnos de este mal, de esta enfermedad, y postrarnos ante Él y dejar que Él nos toque. Señor, si quieres, pues Él vino para perdonar nuestros pecados. Lo probable es que efectivamente nos va a perdonar si nosotros confiamos en Él y nos acercamos y nos dejamos tocar por el Señor. Y ya de ahí nuestras necesidades, ya de ahí nuestras pruebas de cada día las podremos llevar a cabo reconociendo que el Señor está con nosotros, y si es su deseo, si es su voluntad, Él estará con nosotros para liberarnos, para protegernos,
para ayudarnos a perseverar. Pues entonces, que estemos en esa disposición de acercarnos a Cristo, de confiar en nuestro Padre Celestial y dejarnos que Él nos purifique, que Él nos libere, que Él nos haga estar sirviéndolo dignamente en nuestros hermanos. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Vamos a responder: escúchanos, Padre. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Alfonso, oremos. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Para que Dios sea nuestro refugio durante el descanso de la noche, oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María del Carmen Romero Ramírez, Andrea Ramírez Alonso, Pedro Estrada Méndez, Bartola Lara Martínez, Ana María Rodríguez Becerra, Lorenzo Rangel, Antonio Gonzalo Díaz Tamayo, Manuel López, Juan Guadalupe Negrete de la Rosa, Luis Zamora González, Cirilo Zamora Ornelas, Juan Fonseca Ortega, de nuestros fieles difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia, con las ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, te pedimos por nuestras necesidades materiales y espirituales, por Eduardo Antonio Anaya, Norberto Padilla López, Marco Antonio Padilla Padilla, Mario Francisco Ávila Ortega, María Fernanda Martínez Vázquez, por la salud de Gerardo Falcón Sánchez, María de Lourdes Padilla Padilla, por la conversión de Kenia Yareli Martínez Espinosa,
Concédenos a todos que con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Felipe de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Que tengan todos una bonita noche, que descansen. Gracias por acompañarnos.